Bienvenidos a la sección número 4 de el capítulo 2 de Apocalipsis, de la serie Apocalipsis, el drama de las edades. Estamos, repito, en la sección número 4, correspondiente al capítulo 2, y estamos por entrar en el versículo 3, Apocalipsis 2, 3. Dice así el texto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Leemos de nuevo: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Una traducción más cercana al texto griego sería: y tienes paciencia, y has llevado la carga a causa de mi nombre, y has trabajado hasta el agotamiento. Estas palabras deberían interpretarse como una referencia a la acción disciplinaria que la iglesia de Éfeso tomó con referencia a los intrusos, los falsos apóstoles. Les prohibieron entrar en la iglesia, y con ello dieron un ejemplo a las otras iglesias para que se comportaran igual frente a las herejías o enseñanzas falsas. Aun cuando las congregaciones de Pérgamo y Tiatira no llegaron a seguir el ejemplo de Éfeso. Es importante mencionar aquí que en el texto griego la frase "has tenido paciencia" viene antes de "has sufrido". Esta paciencia y el sufrimiento que la hizo necesaria se refiere principalmente a la actitud perseverante y firme de la iglesia en Éfeso hacia la doctrina falsa. Hay dos palabras claves en este texto que merecen nuestra atención en forma especial, por las lecciones profundas que nos transmiten. Una es upomoné o jupomoné, de donde viene nuestra palabra paciencia o perseverancia, traducida por González Ruiz como resistencia a toda integración en el intento de compromiso histórico con la idolatría, sobre todo en el culto imperial, que de hecho florecía en Éfeso. Juan Stan, por su lado, nos dice que el odio de los efesios hacia los nicolaitas, registrado en el 2:6, expresa esa terca firmeza en oponerse a toda componenda con la ideología imperial idolátrica. Por eso, dice él, habían sufrido por su fe, pero sin flaquear en ningún momento. Aquí tenemos al Señor diciendo a los efesios: tenacidad, sí tienes. Has aguantado mucho por mi nombre sin darte por vencido. Cristo les reconoce plenamente a estos hermanos estos méritos. Doctrinalmente hablando, la iglesia de Éfeso era sumamente rigurosa. No puedes soportar a los malos, dice el texto. En cuanto a doctrina falsa se refiere. Y estaba además dotada de suficiente discernimiento teológico como para desenmascarar a los pseudo apóstoles. El texto dice: has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Evidentemente se refiere aquí a los maestros itinerantes, probablemente nicolaitas,
que presumían alguna especie de autoridad apostólica. Ante los lobos que Pablo había profetizado para Éfeso en Hechos 20:29, los efesios respondían con una firmeza que llegaba a la intolerancia, un ferviente afán de ortodoxia y una capacidad crítica para examinar a los impostores y desenmascararlos. En fin, Éfeso era una iglesia trabajadora, una iglesia activa, estricta, ortodoxa, una congregación ejemplar. Por lo menos en ese contexto. Es decir, era destacada la capacidad de la iglesia de Éfeso para distinguir entre los verdaderos y los falsos profetas en su negativa a tolerar a los falsos. En palabras de Charles Neal, la iglesia en Éfeso odiaba a los que enseñaban la falsedad, es decir, la obra de estos. O como lo expresara el doctor Evis L. Carballosa, los efesios estaban firmes en su actitud de fidelidad al Señor. El desmayar en el contexto de esa labor no formaba parte de su actitud mental. Por su parte, George Eldon Ladd agrega que el hecho de que Ignacio felicite a los efesios porque ningún falso maestro podía obtener auditorio entre ellos, Ignacio a los Efesios 19, es un testimonio de que esta era una característica profundamente arraigada en Éfeso. En relación al mismo término que estamos analizando brevemente, hupomoné, traducido como paciencia, hay que decir aquí que el término paciencia para traducir hupomoné en este contexto es poco adecuado, ya que en el griego lo que significa es firme resistencia. En este sentido, Barclay comenta que hupomoné no es la paciencia negativa que acepta las cosas resignadamente, sino la galanura de coraje que asume el sufrimiento y la dificultad y los transforma en gracia y gloria. Roy Summer, por su parte, aporta que la palabra paciencia aquí revela la actitud de aquellos cristianos, una actitud de persistencia en aquellos trabajos mediante los cuales eran producidas las obras aludidas. Y agrega que esta palabra en el Nuevo Testamento no significa inactividad, no significa que uno se cruza de brazos y queda esperando lo que venga, sino que literalmente significa permanecer debajo. Significa también estarse uno o quedarse bajo la carga pesada, sostener firme enfrente de cualquier dificultad. Y la otra palabra clave de la frase, has tenido paciencia y has sufrido, es bastazo. Bastazo, traducida como sufrido. Es el mismo término utilizado en el contexto de sufrir la cruz, en Juan 19:17, traducido llevando su cruz, en Lucas 14:27. Y cualquiera que no sufre su cruz, Gálatas 6:17. Sufro en mi cuerpo las manos del Señor Jesús, dice Pablo. Ahí. Este sufrir hace referencia, entre otras cosas, a la capacidad de sufrir o sobrellevar la cruz de Cristo con todo el oprobio que eso pudiera involucrar en la lucha contra la falsedad, el error y la mentira, que es el contexto en el que se usan estos dos términos aquí en el mensaje a Éfeso. Lecciones para hoy de la iglesia en Éfeso que se desprenden de estos dos términos. ¿Cuáles son? Perseverancia y sufrimiento.
en defensa de la verdad. Hay algunas lecciones que se desprenden de estos dos términos. Número 1, Dios espera y exige de su iglesia que defienda la verdad. Número 2, Dios no se agrada de una iglesia que se cruza de brazos ante la doctrina falsa o que deja que otros busquen para ver cómo solucionan ese problema. Dios espera unidad en su iglesia para combatir la doctrina falsa. Número 3, la iglesia de Cristo prueba toda doctrina con el escrito está antes de aceptarla como verdadera. No importa quién la dé a conocer o la promueva esa doctrina. La iglesia de Cristo siempre la probará con un escrito está. 4. La verdadera iglesia de Jesucristo no tolera doctrinas ajenas a la verdad apostólica. Eso es muy importante. Repito, la verdadera iglesia de Jesucristo no tolera doctrinas ajenas a la verdad apostólica. 5. La iglesia del Señor es una iglesia instruida doctrinalmente. Es que no se puede hacer frente a la doctrina falsa si esa iglesia no está instruida doctrinalmente. Nos reunimos, nos congregamos entonces para ser instruidos en la palabra del Señor, no para cumplir los objetivos de un club social, donde venimos para mirarnos y saludarnos y desearnos los mejores bienes unos a otros. Eso está bien y es correcto, pero no nos congregamos para eso. Nos congregamos para alabar al Señor y ser instruidos en su palabra, de tal forma que estemos capacitados para hacer frente a la doctrina falsa cuando y cómo se presente. La iglesia del Señor es una iglesia instruida doctrinalmente. Y 6, Dios se agrada de su iglesia que bajo firme perseverancia y severo sufrimiento sostiene la verdad y se deleita en elogiarla por tal actitud a esa iglesia. Algunas implicaciones de estas lecciones. Número 1. Cuando la iglesia de Cristo está instruida doctrinalmente como debe ser, ésta no aceptará doctrinas o proposiciones doctrinales que no aguanten el ácido del escrito está. Número 2. Cuando esto ocurra, cuando la iglesia tenga esta característica, dejarán de aceptarse en su seno sin ningún tipo de colador doctrinal, como sucede hoy en la mayoría de las llamadas iglesias cristianas. Muchos materiales, libros, videos, etcétera, basados en la autoridad humana de un título de posgrado, y se aceptará como verdadero solo aquello que a todas luces y por donde quiera que se lo mire pueda corroborarse con toda certeza en las Sagradas Escrituras. Más en un tiempo como el de hoy, en el que la facilidad para títulos de posgrado es mucha y algunas se pasan. Y con todo respeto para quienes han adquirido esos títulos en la forma más perseverante y dura que el estudio requiere, hablo de maestrías, licenciaturas, maestrías, doctorados, con todo respeto para los que lo han alcanzado como debe ser. Hoy día algunos lugares y algunas instituciones ofrecen algunos de esos títulos en una forma que deja mucho que desear a quienes lo adquieren. Y usted puede mirar eso en los documentos y aún libros que algunas de esas personas escriben y algunos videos. ¿Okay? Menciono esto porque por lo menos tengo en mi experiencia muchos hermanos queridos y amigos que preguntan sobre algunas exposiciones y demás presentadas por algunos inclusive doctores en teología,
que cuando usted va a analizar sus evidencias o más bien sus argumentos, no hay mucho de la Biblia ahí. La iglesia de Éfeso fue elogiada porque no permitía nada de esto. Me refiero a doctrinas extrañas porque alguna persona tuviera algún título importante, los que hubiera en aquel tiempo. Yo no estoy, por supuesto, contra la preparación académica y teológica. Aunque no soy teólogo, creo en que debemos prepararnos lo más que esté a nuestro alcance, académicamente hablando, para que podamos ser representantes del Señor lo más profesionalmente posibles, en el sentido correcto de ese término. Pero también creo, como les menciono y sintetizo, que hay muchos expositores hoy día supuestamente exponiendo la palabra de Dios, pero lo que se mira de fondo es que las bases no están en la Biblia. Vienen de diferentes lugares, de diferentes filosofías, pero no de la palabra del Señor. La iglesia de Éfeso fue elogiada por el Señor por no permitir ese tipo de enseñanzas en la iglesia. Una tercera implicación que se desprende de estas lecciones anteriormente mencionadas. Cuando esto ocurra, cuando la iglesia llega a este estado, los miembros de la iglesia de Cristo dejarán de ocupar el lugar de simple oyentes en los sermones y otras ocasiones en las que se hacen algunas exposiciones sin fundamento bíblico. Y en vez de eso se imitará el buen ejemplo de los bereanos, que aun cuando quien exponía era el propio apóstol Pablo, ellos iban a sus casas, dice el texto, a confirmar en las escrituras si estas cosas eran así. Esa será la experiencia de la iglesia cuando llegue a este nivel. 4. Cuando esto ocurra, no se darán los púlpitos a quien aparezca y se ofrezca para predicar, muchas veces con un mensaje que nunca se le dio de lo alto, convirtiéndose así tal expositor en un mensajero sin mensaje. Y una quinta implicación: cuando esto ocurra, todo material, aun cuando provenga de la más alta autoridad eclesiástica, se llame como se llame, será sometida al colador doctrinal del escrito está, siguiendo así el ejemplo de los bereanos con el propio Pablo. Esto involucra todo tipo de manuales, folletos oficiales, cursos, etcétera, que pretendan fundamentarse en la Biblia. Hasta entonces, y no antes, la iglesia de Dios puede estar segura ante la actual época de apostasía doctrinal en la esfera del cristianismo. O como lo dijera el reconocido autor ya citado, Charles L. Neal, es de sentirse que en el día de hoy parece que las iglesias han perdido por completo el odio a las falsas doctrinas. Casi es una rareza encontrar hoy iglesias que tomen empeño en doctrinas a sus miembros. Otro expositor lo expresó así: las iglesias que lo examinan todo y no adoptan acríticamente ideas ni doctrinas son iglesias bendecidas por Dios. A estas iglesias alaba el Señor. Acríticamente es sin pesar, ¿okay? Sin medir lo que se les está diciendo. En palabras de Elena G. de White, que también se expresó al respecto, dice ella en El conflicto de los siglos, página 9 y 10, citado en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32 y 33. Las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Isaías declara, dice ella, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Isaías 8:20. Y la misma Elena G. de White, refiriéndose aún a sus propios escritos, dijo, este está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 302, citado en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Interesante. Aún refiriéndose a sus propios escritos. Si esto dijo ella de sus propios escritos, ¿habrá algún material, sea este escrito, video o de cualquier otra índole, que no haya de pasar por esa prueba? Exime de esta prueba al material en cuestión el título académico del autor. El ejemplo de Éfeso es categórico en ese sentido. Y esto nos lleva a una última frase a hojear, aunque brevemente, ubicada todavía en el versículo 3 del capítulo 2 del Apocalipsis. Frase que por su riquísimo significado sería una injusticia al texto bíblico pasarla por alto. Me refiero a la frase, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. ¿Qué tenemos en esta frase? Nada menos que el mismo fundamento de la actitud elogiada de Éfeso. La razón por la cual se mantuvieron firmes doctrinalmente. El texto dice que fue por amor de mi nombre. Lo que motivaba a los efesios a defender la verdad al costo de cualquier sufrimiento no era otra cosa que el amor a su Señor Jesucristo. Cuando el amor de Cristo es supremo en el corazón del creyente, entonces no hay ningún reparo en colocarse firmemente por parte de la verdad. No hay amenazas que dobleguen el afecto de este amor. No hay ofrecimiento de puestos u otros beneficios que pesen más que el amor a Cristo. No hay fama que compita con la fidelidad a la palabra de Dios. No hay sufrimiento capaz de hacer que el creyente tire la carga por la presión recibida, sea esta social, familiar, laboral, económica o de cualquier otro tipo. El amor de Cristo lo es todo para él. En otras palabras, el cristiano que ama al Señor Jesucristo, no hay forma de hacerlo votar, hacer a un lado la doctrina bíblica. El cristiano que ama a Cristo no puede ser separado de la verdad por amigos, familiares, cónyuge, padre, hijos, esposa, esposo, lo que sea. Si hay amor a Cristo, lo primero que reina o lo que reina en la vida de esa persona es la verdad. Y esta era la experiencia de Éfeso. ¿Y tú? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué estás en sus filas? ¿Qué te motiva? ¿Es el amor a Cristo? ¿Es la verdad de la Biblia lo más importante en tu vida porque amas a Cristo y esa es la verdad de Él? Que así sea. Y esto nos lleva al siguiente versículo que veremos en la próxima sección, porque se nos fue el tiempo. Nos corresponde ver en la próxima el versículo 4, Apocalipsis 2, 4. Quedamos por acá, nos vemos en la próxima sección si Dios quiere. Muchas bendiciones.